Muy, pero muy buenos días. Estamos en hambre de Dios. Un nuevo día, una nueva semana. Es decir, como uno se conecta en estos canales a la hora que puede o quiere, entonces no sé cuál será, pero en el momento en que salimos al aire con este programa de hambre de Dios cada semana, es muy temprano, los lunes. Así sea el lunes festivo, pero siempre estoy con ustedes para compartir hambre de Dios, hambre de la palabra del Señor. Por eso te invito a que comencemos orando y dando gracias por este nuevo día y por esta nueva semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por este nuevo día que nos regalas, porque volvemos a abrir los ojos a la vida, Señor. Anoche hay muchas personas que han ido a su descanso y no se han despertado, no han abierto los ojos. Por ellos, por sus vidas, te damos gracias y te pedimos que los acojas en tu reino eterno. Y a nosotros que seguimos caminando en este peregrinaje hacia tu casa, concédenos la gracia de servirte, de glorificarte. Regálanos en esta mañana tu Espíritu Santo para que abra nuestra mente y nuestro corazón y podamos entender la palabra que vamos a compartir en este día y que nos sirva para nuestro diario vivir. Señor, danos misericordia y haznos misericordiosos, no solo que recibamos la misericordia de ti, sino que seamos misericordiosos con los demás. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a hablar del hombre de la doble medida, el que es perdonado, pero no perdona. Comencemos escuchando la palabra de este día que está tomada de Mateo 18, 23 a 35. Y nos dice así hermosamente el Señor. El reino de los cielos se parece a un rey que decidió ajustar cuentas con sus sirvientes. Ni bien comenzó, le presentaron uno que le adeudaba 10,000 monedas de oro. Como no tenía con qué pagar, mandó el rey que vendieran a su mujer, sus hijos y todas sus posesiones para pagar la deuda. El sirviente se arrodilló ante él suplicándole: «Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré». Compadecido de aquel sirviente, el rey lo dejó ir y lo perdonó en la deuda. Al salir, aquel sirviente tropezó con un compañero que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y mientras lo ahogaba le decía: «Págame lo que me debes». Cayendo a sus pies, el compañero le suplicaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro se negó y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver lo sucedido, los otros sirvientes se sintieron muy mal y fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo: «Sirviente malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo suplicaste. ¿No tenías tú que tener compasión con tu compañero como yo tuve compasión de ti?». E indignado, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Así los tratará mi Padre del cielo si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo sucede esto entre nosotros? Un hombre que es insolidario a pesar de haber sido objeto de la máxima solidaridad. Vamos a tocar esta parábola en varios puntos. Primero, personas que quieren para sí la misericordia que ellos no conceden a otros. Cuando el poder de dominio se posesiona de una sociedad, las consecuencias son fatales, porque impera el poder de la violencia. Es decir, el ejercicio del poder de dominio es siempre factor de violencia. Jesús veía que esto ocurría en su sociedad, en la que cada uno de los grupos socioreligiosos y sociopolíticos quería disfrutar de las ventajas del poder y en la que desde las diversas formas de poder se violentaba al pueblo. Crear violencia
en alguien es desatar el monstruo de la venganza, ya que cada cual se siente autorizado a hacer justicia por su propia mano, a cobrárselas a alguien. Y si me has hecho un mal, yo te devuelvo uno más grande. Y si esto se lleva a los diversos campos sociales, la insolidaridad se convierte en norma. Nadie perdona porque tampoco nadie es perdonado. Esta es la razón por la cual Jesús, para llamar la atención sobre el perdón, no va a recurrir al ejemplo de la sociedad, sino al testimonio interior de la conciencia, como lo veremos más adelante. Segundo, seguidores del reino de Dios que dan a otros la misericordia que han recibido. Esa situación de insolidaridad que a cualquiera le causa espanto era la que Jesús trata de retratar en la parábola. El hombre que habiendo sido perdonado no quiso perdonar. Era fiel retrato del vínculo de violencia que se establecía con los demás. Un vínculo que se convertía también en un círculo total de violencia en el que muchos ya habían entrado y en el que todos terminarían entrando si alguien no interrumpía esa cadena con el perdón. Esta clase de gente, justificada por el poder de dominio, tenía que ser condenada por Jesús. Era la conducta más contraria al reinado de Dios. Por eso la parábola se constituye en una clara advertencia. Quien no perdona, prácticamente se autoexcluye del perdón y del reinado de Dios en su interior. ¿Cómo puede Dios Padre reinar en el interior de quien odia a alguno de sus hijos? Y que en definitiva es el odio a un hermano, porque todos somos hijos del mismo Padre. Traslademos las cifras económicas de la parábola a un equivalente moderno. Al siervo insolidario se le perdona una deuda de $4 millones. Le perdonan también el no venderlo a él, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni cuanto tenía. Este siervo, sin embargo, no perdona la poca deuda de su compañero, solo $2.50. Y por esa suma lo encarcela hasta que pague. Tercero, la conciencia de Jesús y la doble medida frente a la misericordia. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos sus deudas y todas sus ofensas? Para Jesús la razón principal es que así como el Padre le perdona a cada ser humano sus pecados, así también cada ser humano le perdone a los demás las deudas y las ofensas. Yo hablo mucho del perdón en los encuentros con tu alma, porque realmente la acción del perdón es un movimiento de un alma abierta a las inspiraciones de Dios. No es algo racional. Si fuera racional, nadie perdonaría a nadie, porque ¿quién va a perdonar las ofensas recibidas, las humillaciones dadas? Nadie. Racionalmente no podríamos hacerlo. No tiene lógica, no tiene sentido. Pero desde el alma es Jesús el que nos está mostrando esto. Él no da una prueba externa que justifique el perdón. Prefiere confrontar la conciencia humana con la realidad de Dios, para que sea ella quien mire en su propio interior y se convenza de cuántas cosas han sido perdonadas. Jesús quiere desarrollar la mirada pero interior, la capacidad crítica de la conciencia que está iluminada por el alma. Quien mira hondamente en su interior se da cuenta de cuántas cosas ha sido perdonado y cuántas cosas no ha querido perdonar. A los demás, por supuesto. Esto no sucede. Imploramos el perdón de Dios y lo recibimos siempre, porque Él es misericordioso y no conocemos ni alcanzamos a dimensionar la misericordia divina. Pero cuando se trata de nosotros perdonar, tenemos que ponerlo en la mente, en la razón. Basta con apoyarse en la hondura de la propia conciencia para encontrar 1000 razones justificadas para no perdonar. Pero también cuando nos metemos en el interior del alma, no son las razones, es simplemente las decisiones para perdonar a los demás. Al final de la parábola aparece esta frase de Jesús: así los tratará mi Padre del cielo. Y dice más aún, los entregará
a los verdugos, si no perdonan de corazón a sus hermanos, a mis hijos. Esta frase de castigo debe leerse desde la conciencia apocalíptica, profética, que convierte en castigos de Dios los castigos de la historia. En verdad, en la historia aparece el hecho aleccionador de que la falta de solidaridad es un boomerang. Sale y regresa. Se revierte contra el hombre insolidario. No se trata pues de una amenaza, sino de una constatación histórica en un lenguaje totalmente profético. Finalmente, ¿cómo vivir en la propia vida el binomio solidaridad-insolidaridad? Jesús quiere que el perdón de deuda sea algo estable en el mundo y quiere que su grupo luche para que así sea. Jesús plantea la misericordia como norma ordinaria de conducta para sus seguidores. Estamos hablando de los seguidores del reino. Tú eres uno, yo soy otro. Parte de este seguimiento es esto: misericordia, norma ordinaria de conducta para quienes seguimos el reino de Dios, para quienes seguimos a Jesucristo. Como ciudadanos, se nos ha olvidado esta tarea social que está en manos de nuestros legisladores. Es necesario crear en ellos, en los legisladores, la conciencia de que hacen falta leyes que rompan el círculo del empobrecimiento o del endeudamiento. Hacen falta leyes de amnistía social, de devolución de bienes, para que todos tengan posibilidades de vida, para que la riqueza no quede solo en manos de unos pocos, mientras los demás mueren lentamente. Que tampoco significa que yo tenga que quitarle a los que hacen, a los que trabajan, a los que luchan y arrebatarles el esfuerzo de cada día. No, no es esto. Para que lo anterior sea factible es necesario que nos decidamos. ¿Mantendremos la mentalidad insolidaria o inmisericordia, incapaz de construir convivencia igualitaria y solidaria? ¿O más bien preferimos la mentalidad solidaria y compasiva, constructora de convivencia igualitaria y fraternal, reveladora de la paternidad universal de Dios? Si nosotros definiéramos el reino de Dios desde esta parábola, diríamos que es la realidad que incorpora a hombres y mujeres que tienen la misericordia solidaria como el gran objetivo de su vida. La misericordia es la que hace palpable el reino de Dios. ¿Qué exige esta parábola a nuestras iglesias? Y digo iglesias porque no me refiero a una, porque todos sentimos que pertenecemos a una o a otra. Hay una sola iglesia que es la de Dios, pero hay diferentes modos de enfocar y de vivir, y a cada uno nos está hablando el Señor. Sencillamente, que demuestren en todas sus estructuras, no solo en la sacramental, sino también en sus estructuras de gobierno, en sus leyes, en sus normas pastorales, que ellas se definen por la misericordia, el perdón, la solidaridad, la inclusión, ya que ellas son mediaciones y mediadoras del reino de Dios Padre. Eso los exige. La insolidaridad destruye en nosotros las dos realidades. Hace imposible la convivencia humana por no querer perdonar al otro. Y hace también imposible la fe en el Dios que anunciamos, pues nadie cree en el Dios de quienes no tienen misericordia. Y yo puedo hablar del amor y de la misericordia de Dios, pero si actúo con inmisericordia, insolidariamente, ¿quién va a creer? No tanto en mí, sino en el Dios que yo anuncio. Para que lo recordemos, siempre que mantengamos nuestra mirada fija en nuestro interior, donde experimentamos el amor y el perdón de Dios, tendremos muchas decisiones que tomar para ser solidarios. Y no tendremos razón alguna para ser insolidarios, ni siquiera en la mente. La insolidaridad no tiene justificación para quien cree en el Padre Dios que Jesús nos ha anunciado. Llegamos al final de este nuevo capítulo de Hambre de Dios, que nos lleva a ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Y antes de hacer nuestra oración por los enfermos, quiero agradecer a cada uno de los que cada semana
se conectan conmigo a través de Hambre de Dios. Agradecer a aquellos que están escuchando también cada semana el podcast que se estrena los viernes en la noche. Estamos ya en episodios muy altos de la espiritualidad. Qué bueno que lo siguieran en orden, vale la pena, no porque yo lo haga, sino por la fuente de la inspiración de Dios, de Santa Teresa y de la experiencia que vamos viviendo en el día a día. También gracias por tu apoyo, que es muy importante para mí. No somos del mundo, pero estamos en él y también necesitamos de ese bien material que es lo económico, por lo menos para nuestras necesidades básicas. Así que gracias por tu solidaridad conmigo y por tu apoyo económico. Ahí están las plataformas por las cuales puedes hacer esto. Sigas en la página web que la hemos reestructurado, www.unclicalalma.com.co. Y para terminar, hagamos entonces nuestra oración por los enfermos. Cierra los ojos y ora conmigo. Oh Dios misericordioso, Padre de amor, que todo lo puedes en el amor que nos tienes. Extiende tu mano sanadora sobre aquellos que están sufriendo el dolor físico, el dolor espiritual. Ayuda a todos los que sufren día a día, Señor, por la enfermedad. Hay muchos enfermos terminales. Agradecemos por todos los que han sido sanados, Señor, y por todos aquellos que tú llevas en paz al encuentro en la eternidad. Hoy te pedimos por todos los que están sufriendo física y espiritualmente, Señor. Reconfórtalos, levántalos del dolor, del sufrimiento. Ayuda a todos los que cuidan de los enfermos para que no se cansen, Señor. Ayúdalos a ser misericordiosos y compasivos con los que sufren y también a todos nosotros para que seamos misericordiosos como tú lo eres con nosotros. Te lo pedimos con la intercesión de Nuestra Señora, Madre de la Misericordia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un feliz día, una feliz semana para todos. Nos vemos en nuestro próximo capítulo de Hambre de Dios. Bendiciones por toneladas.